¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia en donde somos sonido original. Se cumplieron 57 años de servicio a la pluralidad, a la sociedad. Queridos amigos, también nos transmiten de manera diferida Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como las frecuencias de La Pantera en la frontera norte y por supuesto Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. En esta mesa de análisis de este día histórico vamos a platicar, a escuchar a los grandes analistas, el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Va a estar la muy querida Ceci Tapia, Solidaridad 1000, tocaremos qué pasa en las redes, pero también acontecimientos que están sucediendo, que notas que están saliendo de último momento, pero sobre todo y por supuesto el contexto, el análisis, los entretelones de esta visita histórica del presidente Andrés Manuel López Obrador, su discurso, la dignidad del discurso, las respuestas que se ha tenido por parte del presidente Donald Trump, el respeto hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, como allá mismo ya se le denomina su excelencia Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues queridos amigos, yo les pediría de favor, Ceci Tapia nos alertó hace un rato ya antes de entrar al aire, obviamente, y los maestros, por supuesto, también, pero en las redes, Ceci Tapia, ¿cómo se da la noticia de la detención de Javier Duarte? Y también sobre esta situación sobre la que mucho se ha atacado al señor presidente de los niños de cáncer y resulta que es una guerra, por supuesto, de económica y que hay detrás, hay por ahí creo que algunos laboratorios, ¿qué intereses hay detrás? Adelante, Ceci, ¿cómo están saliendo estas notas en las redes? Adelante, Ceci. Claro que sí, querida Celeste, pues realmente la noticia efectivamente es hoy en nuestro presidente en Estados Unidos. Sin embargo, lo que el acontecer nacional no podemos olvidar, por ejemplo, que hoy detuvieron a César Duarte, fue detenido en Florida, Estados Unidos, un regalazo para la 4T, porque finalmente este señor, este exgobernador de Chihuahua, estaba prófugo desde 2017 y él era pieza clave de esta operación Zafiro. Recordemos el desvío de millones de pesos de la Hacienda de México del PRI para las elecciones de 2016. Entonces, César Duarte pues hoy es detenido y realmente yo creo que ya es irle poniendo estas estrellas a la 4T, a este gobierno, y como lo dijo también en su discurso Donald Trump, que él y Andrés Manuel López Obrador habían sido elegidos para atacar la corrupción, y esa es una de las señales. Otra cosa para ir desmontando estas fake news, porque bueno, lo de César Duarte es algo importantísimo, porque ya es César Duarte, se está negociando con García Luna, ya viene Lozoya de España, entonces se cayó la verdad histórica, o sea, tuvieron que pasar 5 años para que los padres pudieran ver. Entonces, todas estas estrellas para la 4T, que además han movido las redes de manera fantástica y dolorosa para los padres, pero por lo menos hoy van a saber dónde están los restos de sus hijos, porque bueno, pues ya no quedó más que esto. Y bueno, ¿qué pasó ayer? Se termina la investigación en donde la farmacéutica PISA es la responsable de haber chantajeado al gobierno federal para que todas estas fake news en donde se dice que no hay medicamento para los niños con cáncer y que tanto ha lastimado al país y que muchas familias pues están enojadas porque dicen el metrodexato, que es el medicamento que les inyectan a los niños con cáncer para las quimioterapias, etcétera, etcétera, estaba agotado, pero realmente la farmacéutica PISA los escondió porque estaban castigados, porque hubo algunos lotes que habían sido encontrados en Hidalgo y después en Puebla, habían enfermado a los niños. ¿Qué es lo que pasa? Los castigan y entonces, en lugar de seguir haciendo las cosas bien y de corregir los errores y seguir las prácticas como debe de ser para que ellos sigan siendo los proveedores, escondieron los lotes que estaban bien y por eso se decía que estaban que estaban sin, que no había, o sea, que no había abasto
de medicamentos. Esto es muy importante de decir porque hay que ir desmontando esta infodemia en la que nosotros nos están haciendo ver y creer que no hay medicamentos, que nos están haciendo pensar que en el país o que lo que menos le interesa al pueblo de México o a nuestro presidente es a los niños con cáncer, que fue una de las razones que la semana pasada, en este Día de la Victoria, atacaron a la esposa del presidente, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Bueno, pues temas por demás relevantes. Yo les pediría a los maestros, ahora sí que sé si nos da la nota, el contexto, el análisis. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, si fuera tan amable. Sí, licenciado, muy buenas tardes, licenciada Ceci, ¿cómo estás? Maestro Sánchez Mena. Sí, efectivamente, es una información muy importante la que nos enteramos hace breves instantes de la detención del exgobernador de Chihuahua, un personaje que incluso por su manejo en el pasado sexenio llegó a ser considerado por la nomenclatura priista como posible líder nacional de este partido, una detención que llega en un momento oportuno y un posicionamiento que yo quisiera también mencionar con respecto al actual liderazgo del PRI nacional, donde ha marcado de que no se va a proteger ni se va a encubrir absolutamente a nadie quien, habiendo ocupado un cargo, haya violentado la ley, haya cometido actos ilícitos, porque el líder nacional fija su postura en el sentido de que las instituciones no fallan, sino son las personas que no entienden o no comprenden la responsabilidad que tienen al frente de las entidades o en los lugares donde han estado ejerciendo esta función a base del voto popular. Entonces creo que estamos en un proceso de asepsia integral que involucra a todos, deben involucrar a todas las fuerzas políticas, y quienes hoy a partir de esta detención pretendan manejarlo con sesgos politiqueros, pues definitivamente son los que están sintiendo que se está rompiendo esa estructura de corrupción e impunidad que imperó durante los últimos años. Muchísimas gracias al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Incluso se ha escuchado a priistas hacer comentarios y deslindarse de la extrema derecha. Esto, bueno, tendría muchas lecturas, ¿no? Pero más allá de esto es importante que tengamos el contexto, los planteamientos, lo que se está diciendo y sobre todo también lo que se está haciendo. Interesante, maestro querido. Yo le pediría de favor su análisis en cuanto a estas detenciones y estas acciones con estar aclarando todo esto también tan delicado. Primero la detención del señor Duarte, del ex gobernador de Chihuahua, pero también este esclarecimiento que se dé para esta mentira en la cual se ha estado atacando al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que no había medicamentos contra el cáncer y que ya queda en evidencia un laboratorio precisamente, y los intereses que están detrás y todas esas fuerzas que impulsan y que no les importa difundir mentiras con tal de golpear a la Cuarta Transformación. Adelante, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, por favor. Cómo no, los saludo con mucha... Gracias, maestro querido, igualmente. Bueno, pues el personaje César Duarte pues es muy importante. Fue presidente de la Gran Comisión en la Cámara de Diputados, fue presidente de la Unión Ganadera en Chihuahua, es un agente de la oligarquía de Chihuahua, no es cualquier gente, es un personaje de alta política, muy rico, y bueno, pues acrecentó su fortuna como gobernador, y entonces pues él como parte de esta red participó en lo que se llamó la Operación Zafiro con otros personajes, uno de ellos de Coahuila, que le llamaban la Coneja Gutiérrez, sí, que es también muy amigo del expresidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, que hace 3 días volvió a sacar la cabeza y que en algunas redes, en algunos comentaristas políticos lo estaban ya candidateando ahora que se abrió la temporada mayor
y se está hablando ya de prospectos para la presidencia de la República. Y Manlio Fabio pues siempre está presto a apuntarse en las listas de de las planas mayores. Si él no juega no quiere jugar en las ligas menores, él siempre está aspirando, después de ser gobernador y expresidente del PRI, pues se aspira a la grande. Pues bueno, pues fue mencionado con el nombre de varios exgobernadores que estarían apuntalando su presunta aspiración a la presidencia. Y bueno, pues con esto pues se va a pegar un susto y pues nuevamente pues va, en lugar de sacar la cabeza, pues la va a meter corriendo, ¿sí? Porque pues esto va a traer consecuencias, porque se trata en última instancia de algo muy fino que se llama diplomacia secreta. ¿Sí? Es una de las consecuencias del viaje de López Obrador a los Estados Unidos y de los acuerdos que hay de ambos lados para extraditar a personas que están vinculados desde luego a delitos y que están siendo demandados por sus países. Y en este caso, pues César Duarte ya tenía un buen tiempo refugiado en los Estados Unidos y no había poder humano que él lo hiciera llegar a nuestro país. Hoy, con la visita de López Obrador, de manera simbólica, se reprende y, bueno, pues dentro de pocos días ya lo tendremos en México respondiendo pues a los cargos que tiene y los que se les puedan fincar, porque también pues aquí hay una cuestión de justicia y bueno, pues con señalamientos que son muy importantes que la Fiscalía en este caso pueda acreditar debidamente para que no haya una puerta giratoria que entre por un lado y salga por la otra. Efectivamente, hay un punto importantísimo que debe en lo que se debe de trabajar y que es más que evidente, lo hemos vivido en días recientes, que es esta limpieza en el ámbito de la parte de los juzgadores, ¿no? Que nos damos cuenta como hay quienes actúan de manera honorable, pero que hay un gran número que no son así, por desgracia. Pero efectivamente hay mucho que hacer, pero son momentos muy importantes y como dice el maestro, la lectura tiene que ser, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, multidimensional. Si quieren agregar algo, no sé si desean agregar algo sobre el tema, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Sí, efectivamente, como señalaba el maestro Sánchez Mena, hay que recordar que Manlio Fabio Beltrones, en efecto, acaba de intentar reaparecer y es el personaje que durante más de 12 años fue prácticamente, junto con Emilio Gamboa Patrón, ese poder alterno que cogobernó con el propio Cedillo, si lo hizo similar en el gobierno de Vicente Fox con Felipe Calderón y durante el proceso de las reformas energéticas, pues maniobró al grupo al que él siempre ha pertenecido. Yo creo que los cálculos de supuesta debilidad política que pudieron haber ellos realizado, hoy ha sido demostrado que las apariencias engañan. Y el éxito de la gira pues está dando estos resultados. Muchísimas gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Estamos a un minuto de salir. ¿Algo que quiera usted agregar? Muy rápido, Celeste, con mucho gusto. El señor secretario de la Defensa acaba de indicar en una entrevista muy importante, trascendente, que lo que está fallando ahorita es el Poder Judicial. Exacto, ¿sí? exacto. Es decir, lo tenemos que comentar y esto a fondo, porque es una entrevista larga que se le hizo en el periódico Excelsior, y es una nota que hay que analizar y a fondo, porque el señalamiento del secretario de la Defensa es muy importante de cuál es el hueco que tenemos en este momento y las implicaciones que tiene para
para las cuestiones de seguridad en nuestro país. Muchísimas gracias, maestro. Y en política nada es coincidencia. Precisamente las fechas en que suceden las cosas tienen muchas lecturas y más el día de hoy, queridos amigos. Vamos a ir un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Estamos escuchando, y lo digo en orden de aparición, Ceci Tapia Solidaridad Mil. Ella es fiscalista y defensora de derechos humanos, ustedes la conocen. El maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, representante del Club de Periodistas de México en el bellísimo estado de Campeche y también parte fundadora de Voces del Periodista, así como el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, directivo del Club de Periodistas de México, y ambos son parte del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo académico, personaje de la comunicación, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Es un privilegio seguirles escuchando. Yo te pediría, Ceci, que vamos viendo en las redes, por favor, si eres tan amable. Hay algunas, primero, yo quisiera nada más poner el punto para regresar sobre esta entrevista que precisamente se hizo el día de hoy en el diario Excelsior, y sobre las declaraciones del señor secretario de la Defensa Nacional de México, por supuesto, y también Ceci, que está ahorita surgiendo sobre declaraciones del embajador precisamente de Estados Unidos, de Estados Unidos en México, que se están viendo en las redes. Pues adelante, Celeste, porque nunca había pasado, y estas fuentes de comunicación, como son hoy las redes sociales, es algo interesantísimo. Encontraron hoy al embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, que estuvo preparando desde el día viernes en Washington la llegada y todos estos preparativos para recibir al presidente Andrés Manuel López Obrador, y él lo comenta en redes y tiene una comunicación muy, muy interesante con todas las personas acerca de la embajada. Y hoy lo encuentran y le preguntan qué pasó con el operativo Rápido y Furioso, en que el presidente Andrés Manuel López Obrador había solicitado datos. Recordemos que esta operación ha matado a miles de mexicanos con las armas que entraron a México, y que se destapa esta terrible información. Y él contesta: desde el día lunes ya respondimos en una nota diplomática por el operativo Rápido y Furioso, en donde se confirmará todo lo de los gobiernos pasados que fueron cómplices de haber armado el norte de nuestro país, y hablando específicamente de Tamaulipas, en donde hoy nuestros hermanos tamaulipecos, sobre todo en Reynosa, están sufriendo hasta el día de hoy esta terrible crisis, una peor pandemia de violencia y de muertes por ese Rápido y Furioso que lo que COVID ha hecho en todo el país. Exactamente, es importante dar seguimiento a eso y explicar el ambiente que hay. El mismo embajador Christopher Landó comenta que ha estado una buenísima relación que se va estrechando, y aquí dice, voy a dar lectura textual: excelente reunión entre los presidentes y sus delegaciones en el Oval Office y el Cabinet Room de la Casa Blanca. Ahora estamos en punto de proceder con discurso y firma del comunicado. Pero aquí lo que él hace es que dice: los presidentes dieron excelentes discursos y firmaron un comunicado conjunto. Muchos querían ver esta relación fracasar, pero está más fuerte que nunca para el bien de ambos países. Esto es bien importante, esta frase. Pero en las redes sociales, que tan lastimado, bueno, había estado, imagínate, la senadora, que ya hoy es independiente, Lili Telles, había dicho que la única manera que pudiera tener Trump más votos sería maltratar o humillar a López Obrador. Imagínate su cabeza de piojillo ahí, pensando cómo hoy nuestro presidente ha sido recibido con fiesta, no solamente una fiesta en donde llegan todos los mexicanos y la gente que quiere, a los migrantes, ¿no?, que están esperando ver al presidente, hacen una fiesta, música, canto, una verbena popular como jamás vista, en donde hay mariachis y mujeres. Bueno, había muchos oaxaqueños por ahí también, había gente cantando las canciones populares, y que un personaje de la política, o sea, de verdad no tardan en tropezarse tanto y en decir
tantas cosas tan difíciles, esperando que fracase México para que ellos puedan tomar el poder nuevamente. Es algo muy interesante. Exactamente. Es la evidencia, ¿no? La evidencia que siempre surge y surge y surgen ante estas intentonas. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, en este contexto del mensaje que dio el secretario de la Defensa el día de hoy, de esta entrevista en el diario El Excelsior, y el contexto de lo que se está viviendo y en entender que todo ahorita son mensajes y tienen un significado más allá de las palabras, un simbolismo especial. Lo escuchamos. Pues también habría que complementarlo con lo expresado por el secretario de Seguridad norteamericano, del papel que juega México en términos de materia de migración, porque cómo ha cumplido México en el sentido de filtrar la migración para impedir que en los Estados Unidos penetre el crimen organizado. Aquí es muy importante esta mención porque a ello le lleva a una segunda declaración de la manera en que están trabajando conjuntamente el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano para combatir el crimen organizado. Es decir, esta declaración por parte del secretario, el jefe de Seguridad Interior, pues es muy importante porque no tiene que ver con esas declaraciones altisonantes que seguramente estaba influida por los halcones que había en la Casa Blanca, cuando se hablaba de declarar a terroristas a las organizaciones, a los cárteles mexicanos. Sí, ahora sí se trata de otro tipo de colaboración y de acuerdos que se están trabajando, porque quiere decir que hay un trabajo conjunto y que hay un trabajo conjunto en términos de las acciones que se están emprendiendo de manera y la colaboración que hay directamente tanto en los Estados Unidos como por parte de las agencias en el territorio mexicano. Sí, esto sí, complementado por lo dicho con el secretario de la Defensa, por el tema que es de cómo a lo largo de cuántos periodos ha tenido el ejército que estar luchando por tener un ámbito propio, un ámbito jurídico para definir con claridad su participación en diferentes ámbitos, y sobre todo ahora que fue ya aclarado y definido constitucionalmente la participación de la Guardia Nacional, que ya tiene un año de estar participando. Sí, aquí esto con la Guardia Nacional, el tema es muy importante, y además las acciones que está realizando el propio ejército, como la supresión de uno de los grupos más violentos, por lo que acaba de mencionar nuestra compañera Ceci Tapia, en el caso de lo que se llama la Tropa del Infierno en Tamaulipas, que atacaron al ejército y el ejército respondió, y en este caso, bueno, pues no hubo un solo muerto por parte de los miembros del ejército, y por el otro lado fueron abatidos 12 delincuentes. Sí, aquí hay una respuesta contundente en la frontera mexicana para enfrentar la violencia como se está dando. Y la inquietud del señor secretario de la Defensa es decir, que los huecos que hay en términos del Poder Judicial se cierren estos desde el punto de vista de que no se permita que los delincuentes tengan una escapatoria por el parte y que sean cubiertos por la parte de los jueces, pero por el otro lado,
sí, tenemos que considerar todo lo que pesa, que es plata, sí, o plomo, sí, y el riesgo que corren los jueces y que tienen que estar protegidos por el Estado mexicano. Sí, no pueden estar los jueces, todos aquellos que prestan un servicio a la justicia mexicana y que están en contra del narcotráfico y que están expuestos sus vidas y la de sus familias, como sucedió con el juez que fue vilmente ejecutado en Colima. Ahí sería muy bueno plantear, por ejemplo, como esto que se ha hecho en algunos otros lugares, el que no se sepa quiénes son los jueces, y por otra parte también que se pudieran hacer en casos tan delicados, que sea colegiada la resolución. O sea, ahí poner un candado total precisamente a una posibilidad de corrupción, pero también viendo desde el otro lado a la seguridad de los jueces. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, su opinión, maestro querido. Antes de ir al corte, y regresamos del corte a seguirlo escuchando, pero ahorita aprovechar este minutito que nos queda. Adelante. Sí, efectivamente creo que para que se pueda dar una cuarta transformación integral debe haber un trabajo de equipo de los tres niveles de gobierno y de los poderes que conforman la República, y cuando se hay este tipo de señalamientos en carencia de coordinación, en temor en la aplicación de la justicia, o cuando no se integran debidamente los expedientes para dejar esas vías legales que permiten que un delincuente pues opere en las denominadas puertas giratorias, todo eso se debe detener, porque de otra manera pues estaremos en un juego sin fin, en donde de nada sirve el esfuerzo, el sacrificio, lo que se expone por parte de las propias autoridades y de quienes lo operan, si al final por una cuestión legal sustentada en el debido proceso o algún tipo de integración inadecuada, pues permite la salida y fortalece la impunidad. Exactamente, aquí quien está y queda mucho en evidencia, tanto en sus debilidades como en sus fortalezas, es precisamente el poder judicial. Y me refiero a fortalezas en cuanto a una constitución sólida que tenemos los mexicanos, y debilidades en cuanto a quienes se puedan prestar a ello, pero también en cuanto a la inseguridad. Aquí sería bien interesante el que ya se trabaje de manera seria, porque no es posible que se esté supeditado y que la vida en mucho de la seguridad del país dependa nada más de el poder dar dinero por parte de grupos delincuenciales a jueces que se presten a ello o a personajes que tengan que ver con el ámbito jurídico. Vamos a ir un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en el del Grupo Radio Turquesa, frecuencias de La Pantera, Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Maestros, queridos compañeros de vida, radioescuchas, cibernautas, escuchamos a Ceci Tapia, al maestro don Rodolfo Sánchez Mena en el segmento anterior, y quedó pendiente pues parte del comentario, por supuesto, del maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Maestro querido, lo seguimos escuchando. Adelante. Sí. Muchas gracias, licenciada Celeste. Y bien, pues hay que puntualizar y hay que darle la relevancia, no solo a lo que se está haciendo y denunciando a nivel nacional, sino la manera en que se está operando por parte de las Fuerzas Armadas integradas, y este asunto que compete precisamente al asunto del Huachicol en la operación Refuerzo Sonda, que ha tenido resultados extraordinarios, sobre todo en esta zona del sureste, concretamente en las estaciones de servicio marítimo y terrestre en la isla del Carmen, Campeche, en donde ya se está haciendo una realidad, no una simulación ni una cuestión mediática falsa, el verdadero combate al huachicol internacional, que seguramente debe abarcar a Zacayo Arcas y todas estas zonas del puerto pesquero, el puerto pesquero convertido en zona de operación petrolera.
No hay que olvidar que muchos de esos programas desde el sexenio de Vicente Fox Estrada, pasando por Calderón y Hinojosa, se convirtieron a través de la Dirección de Desarrollo o Apoyo Social en una fuente de financiamiento de candidaturas, de castigos a entidades o beneficios, pero sobre todo de un manejo discrecional de los apoyos que se dieron en una serie de circunstancias que serían interesantes ver que se llegue a la auditoría, como fue precisamente el diésel subsidiado o la gasolina subsidiada para la operación pesquera camaronera y escamera, la cual fue prácticamente pulverizada con la zona de exclusión de más de 60,000 kilómetros cuadrados, y en donde todo era canjeable a través de las empresas del hombre más poderoso, concretamente en el sexenio de Felipe Calderón, que es el Grupo Energético del Sureste, del desaparecido secretario de Gobernación Juan Camilo Muriño. Y estamos viendo incluso un incremento sustancial, no de vuelos que aterrizan tanto en los límites de Guatemala como en la zona sur de Campeche, en la zona de Calakmul, toda esta parte que, por cierto, han estado muy interesados por boicotear el Tren Maya, la gran cantidad de aeronaves que han sido detenidas por el ejército en un combate frontal precisamente al trasiego que se da del narcotráfico, y las detenciones han sido inéditas, históricas. Todavía en esta semana llevan 2 avionetas, incluso de propulsión a chorro, como lo conocíamos acá, o sea, jets cargados de cocaína, de alcaloides, que han sido detenidos y que, bueno, pues tienen menos relevancia. Aquí sí le diría yo a la maestra Ceci Tapia, no, o sea, yo no veo que las redes ponderen este operativo para verdaderamente darle fortaleza a este combate de Huachicol. Y hoy todo el mundo dice, ya subió nuevamente la gasolina. Sí, pero hay un procedimiento en donde no todos están cumpliendo el compromiso que les corresponde. Entonces, para que pueda avanzar cualquier proceso de depuración, de cuarta transformación, de combate a la corrupción, por supuesto que tiene que ponderarse este tipo de actos que se están llevando a cabo, y que, insisto, en el caso de Ciudad del Carmen, pues y en la zona de principal actividad petrolera, que es Ciudad del Carmen, pues sí se está sintiendo y se está reconociendo muy fuertemente la actividad que está desarrollando la Secretaría de Seguridad, Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, el Servicio de Administración Tributaria, que bueno, qué bueno que ya no persigue periodistas que denunciamos esto y que está en servicio de Fernando Eutimio, la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría Federal del Consumidor y el propio Petróleos Mexicanos, que parece que está entendiendo la importancia de integrarse definitivamente en esta lucha y de combatir la corrupción, y no de la simulación o del gatopartismo. Pues aquí nos vamos dando cuenta, y es más evidente que nunca, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, las filias y de dónde vienen. Precisamente nos damos cuenta los ataques a la cuarta transformación, es más que evidente de qué intereses están tocando verdaderamente y como nunca. Y bueno, pues es aquí cada vez más claro, como dice el presidente, hechos, no palabras. Yo quiero agradecer a Diana Segundo Tobar, Dianita, queridísima. Jimboro dice, presente, Celeste, querida. Hoy de gran importancia analizar discurso de ambos mandatarios, precisamente, y a eso vamos, Dianita linda, escudriñar entre líneas y aclarar dudas. Saludos a la mesa, y si hay tiempo tocar tema de la detención de César Duarte en Estados Unidos, pues precisamente esto es lo que tocamos. Dianita, un abrazo y te queremos mucho. Gracias, Ana María, @Ríos Anamá. Gracias, Anita linda, dice felicidades, que estemos orgullosos y bien representados por nuestro presidente. Es un honor estar con Obrador, el hashtag lo pone. Y un abrazo al maestro Enrique Castillo Pesado, quien nos manda un mensaje. Gracias, maestro querido, te queremos y ojalá pronto te tengamos por acá. Dice, excelente análisis. Dice, al principio de análisis, porque estaba arrancando el programa cuando él nos tuiteó. Muchísimas gracias, Enrique querido.
@Castillo Pesado. Bueno, pues además de agradecer a quienes nos ayudan a difundir todo este esfuerzo, gracias, @Prometeo Nuclear, siempre te seguimos, Prometeo, y gracias también por darnos seguimiento, Lalita querida, @Lala 111444, gracias, muchísimas gracias a Carlos Mertens, @Caribax, gracias Carlos Aguiar, gracias primito querido, @Carlos A. Jiménez 4, muchísimas gracias a Octavio Vélez Asensio, a @O Vélez A, y a todos aquellos que están difundiendo también este análisis en Voces del Periodista. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, precisamente le pido retomar sobre estas lecturas, y para dejar el bloque que sigue precisamente en esto que dice Gimboro, Dianita querida, el análisis y las entrelíneas de estos discursos, y obviamente de una posición de una diplomacia fina del presidente y muy digna. Adelante, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Bueno, pues aquí en esta ocasión hay que destacar que fue un discurso, los dos discursos, Ajá, muy cuidados, muy atentos los dos discursos. Desde luego el presidente López Obrador, un discurso sobrio, republicano, muy medido, fue muy cuidado, pero también el del presidente Trump, no cabe duda que ha aprendido en la relación con México que tiene que medir mucho sus palabras para evitar un conflicto y una contrarrespuesta por parte de los mexicanos. Y él ha entendido que también por parte de grupos opositores, tanto a López Obrador como a él mismo Trump, ¿sí?, están atentos a que se descarrilara la relación y la propia visita del presidente López Obrador. Y eso lo puso de manifiesto en el discurso, en el mensaje que dieron ambos en el Jardín Rosa, después de la reunión que tuvieron con los dos secretarios, el secretario de Relaciones y el jefe del Departamento de Estado, Pompeo, ¿sí? Allí, después de esta reunión, hicieron esta declaración en donde el propio presidente Trump dice que la apostaban en contra de esta relación, pero jamás ha sido tan estrecha, lo dijo. Y se ha basado en el respeto mutuo, hemos podido estrechar los vínculos desde su aplastante victoria, le dijo a López Obrador. Pero también reconoció, y esto ya es parte de una tradición en las relaciones de México-Estados Unidos, de cómo se parte del acuerdo de la relación de amistad y de cooperación entre el presidente Juárez y el presidente Abraham Lincoln. Sí, es una declaración obligada, pero también da oportunidad para que se retome y se replantee en un nuevo contexto para fortalecer la amistad de México con los Estados Unidos. Y así lo hizo también el presidente López Obrador al hablar de cómo México en la Segunda Guerra Mundial le apostó a cooperar con los Estados Unidos con mano de obra, ¿sí? Fuimos retaguardia estratégica para los Estados Unidos. La mano de obra que salió a los Estados Unidos fue para producir alimentos. Abastecimos de insumos estratégicos para la guerra a los Estados Unidos y desde nuestro territorio se cuidó y se vigiló que el nazifascismo no atacara a los Estados Unidos desde el territorio mexicano, es porque el mismo general Cárdenas fue comandante del Pacífico y estuvo vigilante de que los submarinos, tanto japoneses como alemanes, no se hicieran una base en México para atacar a los intereses norteamericanos. Esto lo recordó el presidente López Obrador y también reconoció, sí, en este sentido,
y la relación positiva y el diálogo y el de respeto, sobre todo a nuestra soberanía, ¿sí?, del presidente Trump. Sí, aquí, sí, fuera de las cortesías y del lenguaje, aquí hay que ver, ¿sí?, cómo, sí, hemos aprendido, ¿sí?, y cómo se ha transitado de una relación un poco virulenta a una relación más cordial y más tranquila. Ahora también Maestro querido, ya vamos al corte. Regresamos y les reiteramos, tal cual lo plantean en las redes y lo que ustedes pidan. Aquí nuestra amiga en Twitter, Jimboro, nos pide este análisis precisamente sobre los discursos. Regresamos con ellos, queridos amigos. Gracias, Víctor Melara García, ingeniero querido allá en ABC Radio. Gracias, Jonathan Álvarez. Muchísimas gracias. Doctora Diana Mónica Sánchez Martínez, muchísimas gracias también por tu apoyo, queridísima y adorada. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, en su programa Voces del Periodista. Les recuerdo que a partir de las 11 de la noche también nos pueden ver en nuestro canal de YouTube de Voces del Periodista Diario, del Club de Periodistas de México, queridos amigos. Bueno, continuamos el análisis con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, con el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza y la muy puntual y alerta Ceci Tapia Solidaridad 1000. Maestro, lo seguimos escuchando, por favor. Bueno, el comentario tan oportuno también de Ceci Tapia sobre el papel del embajador en relación a Rápido y Furioso. Sucede que era parte del planteamiento de la agenda mexicana para tratarlo en la Casa Blanca, sí, pero el embajador, pues desde luego también trabajaron oportuna y diplomáticamente para que no hubiera nada ríspido a la hora de tratar y de abordar los temas. ¿Sí? Aquí, ¿de qué se trata en realidad? ¿Sí? Como esto realmente sí desbordaba por sus efectos y salía a el terreno de lo político electoral de los Estados Unidos, al golpear a una gente muy cercana al anterior secretario de el que manejaba Rápido y Furioso, el procurador, que fue el que tuvo que renunciar oportunamente para que no fuera procesado, porque en realidad pues la DEA pues nada más operó lo de Rápido y Furioso, pero en realidad la instrucción vino del procurador, que era el jefe del jefe de la DEA, ¿sí? Y entonces, bueno, pues aquí se trata de otro asunto, ¿verdad? Pero también aquí hay otros, aquí opera mucho la diplomacia secreta, y la diplomacia secreta tiene que ver con otro personaje, que es Jared Kushner, que es quien tiene a su cargo buena parte de la parte fina de las relaciones con México, ¿sí? Y entre los personajes que estaban allá y que acompañaron a la comitiva, pues está el señor Gómez de Televisa, y Televisa prácticamente desapareció de la escena mediática del país, pero no en los Estados Unidos. En los Estados Unidos es Univisión, y hay que decirlo, allá sí juega un papel importante para la próxima campaña electoral. Y por eso el señor Gómez pues tiene una sillita ahí por el lado de la invitación y tan destacada, ¿sí? De todos los empresarios, del grupo selecto de empresarios que van, muchos de ellos desconocidos para el gran público de México, pero que forman parte de la nueva élite del poder que está en ascenso y que va reemplazando a muchos de los que ya quedaron atrás y que jugaron en las otras grandes ligas, pero que ahora ya no están inscritos y que ya no participan en las nuevas relaciones de este gobierno y de los Estados Unidos. Bien, maestro querido.
Maestro don Enrique, independientemente de algo que usted quisiera agregar, es muy importante, lo prometimos con nuestros amigos radioescuchas, los puntos que usted quisiera subrayar sobre los discursos, maestro querido. Adelante, don Enrique Pastor. Bueno, evidentemente el discurso rompe todos los cálculos y todos los presagios negativos de quienes auguraban desplantes, majadería, trato ríspido. Efectivamente, como lo señala el maestro Sánchez Mena, hay un trabajo diplomático de relaciones exteriores bien realizado, hay que reconocerlo, hay una empatía y hay una actitud de respeto a pesar de el estilo que podíamos calificar de ríspido o de echado para adelante como caracteriza al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, pero ha habido un talento que hay que reconocerle al presidente Andrés Manuel López Obrador de ir apostando a la política, al interés mutuo de ambos países, y esto termina hoy culmina en el propio discurso de respeto, en donde temas que pudieran haberse convertido en puntos de ruptura, que era a lo que se apostaba, y que seguramente escucharemos en algunos medios, quienes tratarán de desgarrarse, y algunas análisis que ya se están haciendo en las redes, en donde se pretende cuestionar actitudes, cuando la actitud es total y completamente de estadistas. Estamos viendo un presidente que se ha dado a respetar, y al darse a respetar él, se respeta al país. Estamos viendo un presidente que respeta al anfitrión, y estamos viendo un anfitrión con una conducta y una conducción perfectamente optimista para la relación comercial y en todos los sentidos de México. Creo que aquí es válido aquella valoración que se hace. Si al presidente de México le va bien, nos tendrá que ir bien a todos. Tenemos una relación geográfica, histórica, política, económica, global, muy difícil de hacernos un lado. Entonces se tiene que aplicar la inteligencia para poder sobrellevar esta relación con el país más poderoso del mundo. Exactamente, y bueno, convocamos a los maestros, por supuesto, a que nos pudieran escribir para que en nuestro portal de Voces del Periodista Diario puedan ustedes ver sus análisis por escrito, y estos temas que estamos abordando aquí en radio, también en nuestra revista saldrán publicados, por supuesto. Y bueno, Ceci querida, ¿qué dicen las redes? Hay diferentes temas que apuntabas en el corte, precisamente, que han tocado los maestros. ¿Cómo ves? Adelante, Ceci querida. Pues los temas son muy interesantes y muy vastos. Hace un momento, bueno, en el corte anterior, hablaba el maestro Pastor Cruz Carranza de esta operación del refuerzo sondeo que hace nuestra CEMAR para seguir reforzando el robo de Huachicol, y ha habido detenidos, de hecho, pero eso no lo han dicho las redes. Justamente ese es el tema, que las redes sociales ahorita están volcados en el viaje de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, que es algo muy interesante, pero algo que hemos evitado nosotros ver es lo que están haciendo y todos los logros que se están dando. Y dentro de esta operación en el que CEMAR entra y logra, también hay algo que ha hecho Sedena y que nosotros tenemos que irnos revisando qué es lo que está pasando, porque Sedena asegura 330 avionetas de un tipo que se llama Cessna, que son avionetas, pero pues de todos son carísimas, en dólares están cotizadas, y si entran a Mercado Libre pueden saber cuánto cuesta cada una. Por supuesto, 330, están hablando de casi 6,000 millones de pesos que les han quitado o requisado a los grupos organizados, porque estas avionetas son utilizadas para el trasiego de drogas. Y bueno, finalmente este es algo que nuestros héroes, porque realmente quienes se enfrentan contra los malosos pues son las personas de Sedena, que están encargadas de nuestra seguridad, los de CEMAR, los policías, la Guardia Nacional. Entonces pues estar muy atento a lo que están haciendo, porque este golpe pues es por la razón por la que están tan enojados todos los grupos delictivos en contra del nuevo gobierno, porque no hay guerra, pero toda la guerra es financiera, y esto es lo que la gente no se ha dado cuenta. Ya no queremos poner muertos, ellos que pongan pues su dinero a trabajar, y estamos en eso. El gobierno está trabajando con inteligencia, y es algo que nosotros tenemos que estar muy atentos. Muy atentos, exacto.
Así es. Ahora hay un detalle que también quisiera comentar. Desmontando todas estas mentiras, hay un grupo, que eso lo debe saber el maestro Pastor Carranza, que yo creo que también será un tema de un gran análisis, que se había presentado en los meses anteriores unos amparos en contra del Tren Maya, algunas asociaciones civiles haciéndose pasar por personas, haciéndose pasar por pobladores. Es falso. Ellos están ahorita haciendo los grupos originarios y aclaran y están solicitando que les respeten, porque esto es una discriminación, porque el hecho de que sean indígenas, y ese tema es algo muy importante que tenemos que tocar, no quiere decir que no sepan, porque esto es un sueño al progreso, y estas asociaciones civiles, que además donde hay involucradas personas de origen extranjero, están limitando este progreso, este sueño del progreso. Y que esto se castigue. Y que volteemos a ver, que los saquen del país también, porque no deben de involucrarse en algo. Y además el pueblo de Maya y los pueblos de todo el sureste votaron a favor del tren, porque es un gran paso. Y ahora resulta que estos señores se van a involucrar porque no quieren, y realmente ellos dicen que en 2009 fue cuando se partió la biodiversidad y nadie se metió. Y nadie, ni les avisaron, ni permiso les pidieron. Entonces yo creo que sí es muy importante checar. Son temas fundamentales que además les pedimos, amigos, que vean en Voces del Periodista a diario, en nuestro canal de YouTube en la noche, porque va a haber una segunda parte de este programa, para que ustedes terminen de escuchar algunas cuestiones que se quedaron en el tintero. Maestro don Enrique, ya estamos por irnos, y nos da su frase de despedir, igual al maestro don Rodolfo Sánchez Mena y a Ceci. Adelante, rápido, estamos un minuto de salir, maestro, a menos de un minuto. Claro que sí, pues qué bueno que se avanza, qué bueno que el espíritu de los grandes presidentes de Estados Unidos, de Norteamérica, y de los grandes presidentes mexicanos que estuvieron en este discurso en el lapso histórico, en la región. Vamos rápido, maestro, rápido, por favor. Gracias, maestro querido. Don Rodolfo, para despedirnos ahorita en radio. Pues base del acuerdo importante es la crisis económica. Ya veremos cómo surgen nuevos bases para superar el grave problema que hay en Estados Unidos y en México. Exactamente. Seguiremos. Ceci, querida, mil gracias. Rápido, una frase, Ceci, querida. Claro que alto a la infodemia. Vamos a informarnos y a repartir la verdad. Vean más tarde la segunda parte de Voces del Periodista, pero esto en nuestro canal de YouTube de Voces del Periodista. Les esperamos, amigos, y sigan en estas frecuencias de radio. ¿Por qué? Porque aquí se respeta la pluralidad, y de eso es de lo que se trata. Un beso tronadísimo, queridos amigos. Gracias. Hasta el viernes.